Ok, perdón. La idea de la clase de hoy es comenzar a ver la última unidad que tendríamos en el curso, que es regresión lineal. Eh, Vamos a ver hoy el caso más simple, ¿sí? Si nos queda un poquito tiempo, porque es nada más una sesión de 1 hora, vemos ya algún caso un poquito más general, que es lo que estaríamos usando ya para el proyecto. Y si no, pues lo vemos el lunes. Pero el lunes prácticamente terminaríamos con el material necesario para el proyecto. Y ya el miércoles pues veríamos dudas y todo eso, ¿no? Entonces, bien, déjenme compartir pantalla. Y recordar un poquito, esto lo habíamos visto en una clase anterior, pero recordar un poquito de qué se trata esto de la regresión lineal. ¿Sí? Entonces, vimos que en general este tipo de problemas los puede pensar uno como que, bueno, yo tengo una serie de puntos, x, y, tengo una serie de puntos en el plano, los voy a poner aquí como bolitas rojas. Eh, y mi interés es encontrar una función que describa el comportamiento de estos puntos, ¿sí? Ahora, esto lo podemos dividir en dos problemas. Uno es el problema de interpolación, lo voy a poner aquí con color verde. Interpolación. En donde, pues así, tal cual, definimos una función y igual a f de x, ¿sí? Una función continua, ¿sí? Tenemos que encontrar esta función, es el objetivo de lo que queremos hacer. Queremos encontrar una función que describa el comportamiento de estos puntos. Y en el caso de la interpolación, lo que se tiene es que cada uno de estos puntos tiene coordenadas x, y, y. O sea, en general, cualquiera de estos puntos tiene coordenadas x subíndice k, y subíndice k. O sea, x0, y0, x1, y1, etc. Y en el caso de la interpolación, lo que buscamos es que la función pase por todos los puntos, que toque todos los puntos. Y matemáticamente esto significa eh, que la función f evaluada en el valor xk me debe dar exactamente yk para todos los puntos. Entonces, aquí una función de interpolación para estos puntos, pues sería una función que toca todos los puntos. Tiene que pasar por todos ellos. En general pediríamos que fuera una función, tiene que ser continua y pediríamos que también fuera una función suave, que no tuviera así cambios abruptos en la pendiente, que fuera una curva suave, pero se vería de esta forma una función interpoladora, ¿sí? La regresión pretende hacer algo similar, pretende encontrar una función, vamos a ponerle aquí regresión. La idea es encontrar una función que describe el comportamiento de los puntos. También vamos a encontrar una función y igual a f de x que también sea continua, pero no vamos a pedir necesariamente que la función pase por todos los puntos, sino que pase aproximadamente por todos los puntos, ¿sí? O sea, aquí diríamos que, por ejemplo, f de xk sea aproximadamente igual a yk. Y lo que queremos lograr con esto, o sea, estamos, digamos, relajando una restricción, estamos permitiendo que no sea una función que tenga tantas restricciones de que tiene que pasar por aquí, tiene que pasar por acá y tiene que pasar por acá.
Pero lo que queremos lograr al quitar estas restricciones es poder pedir una función f que sea más simple. Una función que sea más simple. ¿Sí? Por supuesto, esta función verde que tracé aquí, la función de interpolación, es una función bastante complicada, ¿no? O sea, tratar de describir esta función matemáticamente no sería un proceso fácil. Podríamos hacerlo, pero sería seguramente un polinomio de un grado bastante grande, que sería problemático manejar. Entonces, la idea con una función de regresión es que sea una función simple, y aquí podríamos pensar que una función simple es casi una recta. No me va a quedar muy recta porque no tengo el pulso necesario para hacerlo, pero imagínense que esta función es una recta, ¿sí? Esta línea azul, vamos a suponer que es una recta que describe bastante bien el comportamiento de los puntos sin que necesariamente tenga que tocar cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, esta función pues es bastante simple porque tiene la forma y igual a mx más b, ¿sí? En particular, esta sería una forma de regresión que da resultado una función lineal, es decir, sería una regresión lineal, y sería el caso más simple en donde es una regresión lineal univariada, o sea, yo tengo una sola variable independiente y una variable dependiente que sería la y, ¿sí? Entonces, este es el objetivo. Ahora, vimos en alguna clase anterior una forma de encontrar una función que interpole los puntos, en particular un polinomio. No es la única manera ni necesariamente la mejor, pero nos vamos a enfocar más ahorita en regresión. ¿Cómo puedo encontrar esta línea que está aquí? ¿Sí? Bien, entonces vamos hacia eso, ¿no? Déjenme copiar aquí alguna parte del esquemita. Ponerlo en una nueva página. ¿Sí? Y entonces esto es lo que queremos lograr, ¿sí? Vamos a borrar algunas cosas aquí. Y vamos a borrar esto de acá. ¿Sí? Bien, en este caso, que es el caso más simple, vamos a llamarle regresión lineal simple. Lo que queremos es describir la función como una recta simple. O sea, tenemos que y sería igual a mx más b. Bueno, déjenme irlo introduciendo así como que y sería igual a f de x. Esa es la forma general de la función. Puede ser cualquier función que sea continua, pero para este caso en particular, que es el caso lineal simple, vamos a proponer como función una recta. Una recta con la forma m por x más b, ¿sí? Recordemos que el criterio que yo quiero cumplir aquí es que si yo tomo f en xk, o sea, en algunos de estos puntos, yo espero obtener aproximadamente, perdón, aquí no es igual, sino aproximadamente, qué feo quedó, aproximadamente yk. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de aproximadamente, pues es un término muy ambiguo, ¿no? ¿Qué quieres decir con aproximadamente? Que está a 2 unidades, a 0.1 unidades, a 1000 unidades. Entonces, para evitar esta cuestión ambigua, lo que vamos a hacer es medir exactamente cuánto nos estamos equivocando, ¿sí? O sea, por ejemplo, vamos a tomar un valor de xk, que es este xk. O sea, la coordenada x de este punto, ¿sí? Vamos a suponer que tomamos este punto y la función en este punto me da esta altura, ¿sí? Esta es la altura que me da la función
en este valor de xk, pero la verdadera coordenada yk es esta. O sea, el punto realmente no está acá arriba, sino está acá abajo. Entonces hay una diferencia, ¿sí?, que le voy a llamar el error, le voy a llamar E subíndice k. Es el error que yo tendría para este punto, ¿sí? En algunos puntos el error va a ser más grande. Por ejemplo, en este punto el error es bastante grande. En este punto, pues es un poquito más grande. Y en algunos puntos el error va a ser muy pequeño. Por ejemplo, en este punto de aquí el error es muy pequeño. Este punto de acá el error es muy pequeño, ¿sí? Este punto de acá tiene un error ya un poquito más grande, igual que este, pero sigue siendo pequeño comparado con otros, ¿no? Entonces, el error va a ser diferente en cada punto, ¿sí? Entonces, el error es subíndice k. Vamos a llamarle error, que también se les llama residuos, ¿sí? Error o más bien esto le vamos a llamar residuos, creo que es el nombre correcto. Residuos. Ahorita estoy suponiendo que yo ya encontré esta recta, ¿no? O sea, alguien me dice, no, pues mira, el valor bueno de la m es tal y la b debe valer tanto para tener la recta que tú quieres, ¿sí? Entonces vamos a suponer que ya conocemos el valor de m y el valor de b, que en realidad es lo que nos falta buscar, ¿sí? En nuestro caso, encontrar esta recta implica encontrar m y encontrar la b. Esto es lo que queremos buscar, ¿sí? Estas son las incógnitas que tenemos. Pero vamos a proceder en el sentido contrario. Vamos a suponer que ya conocemos cuánto valen las incógnitas y simplemente queremos encontrar una medida de qué tan buenas son esas incógnitas para los datos que tenemos. Entonces lo que haríamos es calcular los residuos, que yo les llamo E subíndice k, para cada punto k, y sería la distancia o la diferencia entre el verdadero valor que debería tener en ese punto y la estimación que me da la función, que es f de xk. ¿Sí? Si f de xk fuera exactamente igual a yk, como en el caso de interpolación, estos residuos siempre valdrían 0, ¿sí? Pero en este caso no valen 0 porque la función no necesariamente toca todos los puntos. Habrá algunos puntos que se alejan más y otros que se alejan menos. Entonces, eso lo mido con este ek, ¿sí? Y lo que voy a llamar el error va a ser una medida no negativa de esto. O sea, por ejemplo, a mí a veces no me va a importar, o en muchos casos no me va a importar, por ejemplo, si este punto queda por arriba o por abajo de la recta, ¿sí? Lo que me va a importar es qué tan alejado está de la recta, ¿sí? Estos residuos tienen signo, pueden ser positivos o negativos dependiendo de si el punto está arriba o abajo de la recta. Si el punto está arriba de la recta, el error va a ser positivo. Si el punto está abajo de la recta, el error va a ser negativo. Pero, el residuo va a ser negativo. Pero ya a la hora de definir un criterio general, a mí no me interesa si está arriba o está abajo, sino me interesa qué tan lejos está. Entonces, vamos a definir los errores simplemente como los residuos elevados al cuadrado, ¿sí? El cuadrado me permite tomar cualquier cantidad y volverla positiva, ¿sí? Ahora, uno se podría preguntar, bueno, ¿y por qué tomar el cuadrado y no, por ejemplo, el valor absoluto, que también te hace todo positivo? Vamos a ver ahorita que el valor absoluto no es una buena elección por diferentes razones, ¿no? Y entonces, este error es como que el error individual, o sea, cuánto me estoy equivocando en cada punto, en cada uno de los puntos rojos, cuánto me estoy equivocando. Pero yo quiero definir un error general, pues vamos a tomar simplemente la suma o el promedio de estos errores, ¿sí?
Entonces, vamos a definir lo que es el error total, ¿sí?, como la suma de todos los errores individuales. ¿Sí? O sea, la suma de los residuos al cuadrado. ¿Sí? En algunos casos toman el promedio, o sea, dividimos entre el número de puntos. ¿Sí? Y en otros casos, en realidad, para lo que vamos a hacer no es relevante el tomar el promedio. ¿Sí? El error total, en realidad, lo tomaríamos así. Y cuando dividamos entre n, le diríamos error promedio. ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar de error total, es la suma de los errores. Si vamos a hablar del error promedio, es el promedio de los errores. ¿Ok? Bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Vamos a llamarle E mayúscula a este error total, nada más para darle un nombre. ¿Y qué significa esto? Significa que si tú me das un valor para M y tú me das un valor para B, con esos valores yo puedo calcular el error total y saber qué tan bien, o más bien qué tan mal se está ajustando la recta a los puntos. ¿Sí? Vamos a poner este caso y vamos a poner otro caso. Déjenme ponerlo aquí con... déjenme ver si puedo quitar la cosa verde. Ya no la pude agarrar. Ahí está. Y otro por aquí. Y otro por acá. Ok, creo que ahí ya quité la función verde. Entonces, vamos a suponer que alguien llega con otra propuesta de M y B y dice, no, ¿sabes qué? Mi recta es mejor que la que tenías antes, ¿no? Yo tengo otra propuesta de M y B, y mi propuesta de recta es esta. Vamos a pintarla, ¿no? Déjenme ver si la puedo pintar razonablemente bien. Entonces, esta recta verde tiene otro valor de M y otro valor de B, o sea, es otra recta, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, ¿y cómo decido cuál de las dos es la más buena? Claro, nosotros visualmente vemos que el azul es mejor que la verde, o sea, diríamos, la recta azul se ajusta mejor a los datos que la recta verde. Los datos son los puntos rojos, ¿sí? Eso es lo que tenemos, de lo que partimos nosotros, ¿no? Entonces uno podría decir, no, pues la recta verde es mejor o es peor que el azul. Bueno, pues un criterio es calcular el error total para la recta azul y calcular el error total para la recta verde y ver cuál error es más pequeño. Aquella recta que tenga el error más pequeño, por supuesto, pues es la ganadora, ¿no? Podemos ver aquí que, por ejemplo, va a haber algunos puntos para los que la recta verde jala mejor. Por ejemplo, para este punto, la recta verde queda más cerca que la recta azul, ¿sí? Pero también va a haber puntos que quedan muy lejos de la recta verde, ¿sí? O sea, por ejemplo, estos puntos de acá ya quedan muy lejos de la recta verde. Sobre todo los puntos más extremos, ¿no? Este punto que está acá quedaría lejísimos, ya quedaría, si extendemos la recta verde, quedaría a una distancia muy, muy, muy grande, ¿no? Esta distancia que es muy grande, al elevarla al cuadrado, pues se hace todavía mucho más grande y entonces eso va a incrementar muchísimo el error total, ¿sí? Entonces, para eso sirve este error total, para poder determinar si una recta es mejor que otra, ¿sí? Yo ya tengo una función, este error total realmente es una función de M y B, o sea, nosotros podríamos pensar que el error total realmente es una función que solo depende de M y de B, de los parámetros de la recta. ¿Por qué? Porque las otras cosas de las que depende son XK y YK, pero XK y YK, esas ya las tengo, ya son fijas. Esas no cambian. O sea, una vez que me dicen los puntos están aquí,
Esos ya no van a cambiar. Lo que cambia, lo que yo puedo variar son m y b. Entonces, el error total, básicamente, depende de m y b, y ya que tengo toda la expresión, pues lo puedo poner como, vamos a sustituir aquí lo que es e subíndice k, sería yk, menos f de xk, pero f de xk es m por xk menos b, y todo esto al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí se ve que si yo ya tengo los valores de xk y yk, y son fijos, las únicas cosas que me falta por determinar son m y b. Entonces, este error es una función de m y b. Y resulta que además es una función continua y es una función cuadrática. Y bueno, ¿cuál es la idea aquí, ya que definí este error? Bueno, pues la idea es encontrar la recta, es decir, los valores de m y b, ¿sí? Para los cuales el error es menor, ¿sí? Digo, si tú me das dos rectas diferentes, yo puedo calcular su error y ver cuál error es el menor. Pero en realidad lo que vamos a hacer es agarrar todas las posibles rectas, ¿sí? Y de todas las posibles rectas, de todas las posibles combinaciones de valores que puedan tener m y b, encontrar aquella combinación que me da el menor error, ¿sí? Esto no es más que un problema de minimización, como los que vieron ustedes en cálculo diferencial, ¿sí? Entonces, realmente el problema que vamos a resolver, ya lo voy a poner aquí de manera teórica, ya sin grafiquitas. El problema se reduce a esto, ¿sí? Minimizar la función e de m y b con respecto a m y b. O sea, encontrar los valores de m y b que minimizan esta función de error, ¿sí? Bien, pregunta. ¿Qué hacen ustedes cuando quieren minimizar una función? Encontrar el mínimo de una función. ¿Qué es lo que hay que hacer? Derivarla. Correcto. Derivas la función y luego Le buscas los valores donde x es igual a 0 y no me acuerdo bien. se buscan los valores donde la derivada es igual a 0, ¿sí? Así rápidamente. Vamos a suponer que nosotros tenemos una función que tiene esta forma, ¿no? X y este es f de x, ¿no? Entonces, lo que se llama los puntos críticos de la función son estos puntos que pueden ser máximos o mínimos, ¿sí? Hay otro tipo de puntos críticos que creo que no mostré, no aparecen en esta función de ejemplo, pero estos puntos verdes son los puntos críticos, ¿sí? Pueden ser máximos, pueden ser mínimos o pueden ser puntos de inflexión, ¿sí? Aquí no hay ningún punto de inflexión, pero un punto de inflexión se ve como una cosa así, ¿no? O sea, es un punto en donde la pendiente es horizontal, pero no es ni un máximo ni un mínimo. Alrededor de la función, alrededor de ese punto, la función sigue creciendo o sigue decreciendo, ¿sí? Entonces,
Estos se llaman puntos críticos. La manera de encontrar los puntos críticos pues son aquellos en donde la pendiente de la función es totalmente horizontal, o sea, la pendiente es 0, ¿sí? O la tangente es horizontal. Y en estos puntos ocurre que la derivada es 0. Entonces los puntos críticos se definen por la condición f' de x igual a 0. Algunos de ellos serán máximos, algunos de ellos serán mínimos. Si recuerdan su curso de cálculo diferencial, para determinar si son máximos o mínimos tienen que ver la curvatura, o sea, cómo va cambiando la pendiente. Por ejemplo, en este caso la pendiente, aquí tenemos una pendiente positiva, aquí tenemos una pendiente de 0, aquí es positiva, aquí es 0 y aquí tenemos una pendiente negativa. Quiere decir que la pendiente va disminuyendo, ¿sí? Va disminuyendo en un máximo, ¿sí? La pendiente es la primera derivada. La segunda derivada es el cambio en la pendiente. Entonces, si la segunda derivada es menor que 0, esto significa que la pendiente va disminuyendo y entonces esto representa un máximo, ¿sí? De lo contrario, si la pendiente va incrementándose, por ejemplo, aquí la pendiente es negativa, luego se hace 0 y luego se hace positiva, pues entonces eso representa un mínimo. Si la segunda derivada de x es mayor que 0, entonces esto representa un mínimo, ¿sí? Y esta es la base de algo que se llama optimización. Optimización es un área en las matemáticas que se enfoca precisamente en encontrar máximos y mínimos de funciones, pero no de funcioncitas sencillitas como esta que acabo de poner, sino de funciones que podrían ser realmente feas, ¿no? O sea, que dependen de muchas variables simultáneamente, que tienen características así extrañas, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos es un problema de optimización. Queremos encontrar los valores de m y b para los cuales esta función obtiene su valor mínimo. Entonces, bueno, déjenme seleccionar esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que derivar esta función e igualarla a 0. El problema es que esta función no es una función sencillita como f de x. Esta función depende de dos variables, ¿sí? Depende de m y depende de b. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, nuevamente aquí entra la cuestión, por ejemplo, de cálculo multivariado que ustedes llevaron el semestre pasado. Cuando tienes una función que depende de múltiples variables, lo que haces es tomar las derivadas parciales, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que tomar la derivada parcial del error, ¿sí? Con respecto, déjenme ponerla más abajo, para arriba poner el error, la derivada parcial del error con respecto a m y luego igualar esta derivada a 0 y luego tomar la derivada parcial del error con respecto a b y hacer esta derivada igual a 0, ¿sí? Fíjense que nos va a quedar, vamos a ver qué queda. ¿Cuál es la derivada del error con respecto a m? Vamos a volver a poner cuál es el error, ¿sí? El error, como función de m y b, es la suma, para acá igual a 1 hasta n, donde n es el número de puntos, de el residuo, que sería y subíndice k menos f de x subíndice k, pero f de x es m por xk menos b. ¿Sí? Este menos sale porque estoy restando todo f de x y el signo menos se propaga también a la b. Y todo esto elevado al cuadrado. Esa es la función. Bien, pues entonces vamos a calcular la derivada de esta función, ¿sí? Con respecto a m. Se ve muy fea la función, pero en realidad está bien fácil porque es una sumatoria. Y la derivada de una sumatoria es la suma de las derivadas, ¿sí? La derivada es una operación lineal. Entonces, si yo tomo la derivada de la suma de varias cosas, voy a tener las sumas
de las derivadas. Entonces aquí yo tendría la suma, perdón, hasta n, de la derivada de cada uno de estos términos. Y estos términos pues son cuadráticos, ¿sí? Es una función cuadrática, entonces la derivada es igual a el exponente pasa multiplicando, ¿sí? Y multiplica a la derivada de lo que está dentro de los paréntesis. Ahora, ¿cuál es la derivada de lo que está dentro de los paréntesis con respecto a m? Estoy tomando una derivada parcial con respecto a m, donde asumo que todo lo demás que no dependa de m, todos los términos en donde no aparezca m son constantes, ¿sí? Entonces, bueno, sería 2 veces lo que está entre paréntesis por la derivada de lo que está entre paréntesis, ¿sí? O sea, recuerden que la derivada parcial de una función de u elevada a una potencia con respecto a u es igual a n veces la función elevada a la n-1 por la derivada por f' de u. Entonces, bueno, aquí ya va bajo el 2, multiplica lo que está en los paréntesis y luego se multiplica por la derivada de lo que está dentro de los paréntesis. Pero como estoy pensando que la única variable es m, en este caso, yk su derivada es 0 porque no depende de m, b su derivada es 0 porque no depende de m, y menos m por xk sí depende de m y la derivada sería menos xk. ¿Sí? Entonces, bien, si yo esto lo acomodo un poquito, yo tendría aquí este menos, déjenme ver cómo lo puedo propagar, pero básicamente el 2 sale de la sumatoria, es un factor constante que puede salir de la sumatoria. Voy a tomar este xk y lo voy a multiplicar por todo lo demás, ¿no? Pero como xk tiene un signo menos, le voy a cambiar de signo a todo. Entonces yo tendría aquí b, me voy a ir al revés, voy a empezar con la menos b por menos xk, no, más bien menos m por menos xk me va a dar m por xk cuadrada, ¿sí? Y luego yk por x menos xk me va a dar menos xk por yk. Y hasta el final voy a tener menos b por menos xk me va a dar más b por xk. ¿Sí? Esa es la derivada del error con respecto a m. También tenemos que calcular la derivada del error con respecto a b. Esa va a estar un poquito más fácil. Pero nuevamente la derivada de una sumatoria es la suma de las derivadas. Entonces esto va a ser la suma de k igual a 1 hasta n de la derivada de lo que está dentro de los paréntesis, que nuevamente es una función cuadrática. Entonces me quedaría 2 por lo que está en los paréntesis, y menos m por xk menos b, multiplicado por la derivada de los paréntesis. Pero es la derivada ahora con respecto a b. Entonces, yk, su derivada sería 0, menos m por xk, su derivada sería 0, y la derivada de menos b sería menos 1. Pues nada más multiplico todo por menos 1 y ya está. ¿Sí? Entonces, este caso queda todavía más fácil. Nuevamente lo voy a reescribir. El 2 sale de la ecuación, perdón, de la sumatoria. ¿Sí? Y lo que queda en los paréntesis, pues me queda igual, nada más con un signo negativo. Entonces voy a poner primero m por xk, que ya ahora aparece positivo, menos yk menos b, perdón, más b. El signo de b cambia, todos los signos cambian. Y ya está. ¿Sí? Bien, entonces
déjenme transcribir esto acá, porque entonces lo que obtuvimos fue 2, o sea, la primera, lo que me interesa es esto, y sobre todo me interesa que están igualadas a 0, ¿sí? Están igualadas a 0, entonces vamos a continuar acá. Entonces, por una parte tengo 2 por la sumatoria. Ya no pongo los índices de la sumatoria, ya sé que van desde k igual a 1 hasta n. La sumatoria de m por xk cuadrada, m por xk cuadrada. Y fíjense, voy a separar las sumatorias porque si tengo la sumatoria de varios términos, pues puedo separar la sumatoria en múltiples sumatorias, ¿sí? ¿Sí? 2 por la sumatoria de mxk cuadrada, y luego tendría la sumatoria menos la sumatoria de xk por yk más la sumatoria de b por xk, pero b nuevamente es un factor constante que no depende de k y sale de la sumatoria. Entonces me queda b por la sumatoria de x subíndice k, ¿sí? El 2 multiplica a todas estas sumatorias. Lo que pasa es que separé esta sumatoria en 3 sumatorias diferentes. Y toda esta cosa está igualada a 0, ¿sí? Eso es por una parte. Aquí también está m, la puedo sacar de la sumatoria. Déjenme de una vez lo hago. M puede salir de la sumatoria y entonces me quedará m por la sumatoria de las xk cuadrada, ¿sí? Todo esto igualado a 0. Y luego la segunda cosa que tengo aquí, subrayada con verde, es esta. Me quedaría nuevamente 2. Perdón, le di para el otro lado. 2. Nuevamente voy a separar las sumatorias en 3 sumatorias distintas. Voy a tener por una parte la sumatoria de m por xk, ¿sí? Otra vez, la sumatoria de m por xk, pero la m la puedo sacar de la sumatoria y me queda simplemente sumatoria de m por sumatoria de xk menos la sumatoria de las yk, ¿sí? Aquí está, sumatoria de menos yk más la sumatoria de b, ¿sí? Más la sumatoria de b. Esta sumatoria de b, si saco la b, me quedaría más la suma de unos, porque pues ya saqué todos los factores, el único factor que me va a quedar es 1, ¿sí? También esto es igual a 0. Bien. ¿Hasta aquí no se han perdido? ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces vamos a trabajar ahora con estas ecuaciones y tratar de llevarlas a algo que sea familiar para nosotros, que podamos resolver, ¿no? Recuerden no perder de vista el objetivo, ¿sí? Nuestro objetivo es encontrar m y b, ¿sí? Comenzamos con una función que depende de m y b y queremos encontrar el mínimo de esa función. Y pues como nos enseñaron en cálculo diferencial, lo que hacemos es derivar la función e igualar la derivada a 0. Excepto que en este caso son dos derivadas, porque la función depende de dos variables, ¿sí? De dos incógnitas, y entonces yo tomaría las dos derivadas parciales y las igualo a 0. Bien, ya lo único que tengo, ya tomé las derivadas parciales y las igualé a 0, ya nada más tengo que ver esto a dónde me lleva, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es que en ambos casos este 2 lo puedo pasar dividiendo al otro lado de la ecuación, que me quedaría 0 entre 2, pues 0 entre 2 es 0, entonces simplemente este 2 lo puedo borrar de aquí y lo puedo borrar de acá. Al borrar este 2, estos corchetes ya son redundantes, ¿sí?
ya no los necesito. Y voy a reacomodar un poquito las cosas, ¿sí? Para tratar de que se parezcan más a algo, ¿no? Fíjense, voy a trabajar aquí con la primera ecuación. Vamos a ponerle aquí una flechita. Y simplemente voy a reacomodar cosas, ¿sí? Tengo por una parte m que multiplica a la sumatoria, o bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a poner la sumatoria de xk que multiplica a m. Voy a poner en segundo lugar los términos que dependen de b más, esta es sumatoria de xk cuadradas. Esta es la sumatoria de las xk solitas, sin el cuadrado, que multiplican a la b. Y luego voy a pasar el término que no depende de m ni depende de x ni de b, que no depende ni de m ni de b, lo voy a pasar del otro lado de la ecuación. Aquí tendría yo sumatoria de xk por yk. ¿Sí? Y este término, pues era negativo, pasa a positivo del otro lado de la ecuación. ¿Sí? La segunda ecuación, vamos a hacer lo mismo, vamos a acomodar los términos de la misma forma. Por una parte tengo sumatoria de xk, ¿sí? Que multiplica a la m más, aquí es la suma de unos, pero ¿cuántos unos estoy sumando? Bueno, pues mis sumatorias en todos los casos van para acá desde 1 hasta n, o sea, son n términos. En este caso estoy sumando 1 más 1 más 1 más 1 más 1 n veces. ¿Cuánto me va a dar eso? Pues me va a dar n, ¿sí? Entonces yo aquí tendría n por b. N es el número de puntos con los que empecé, los puntos rojos. Y esto, nuevamente, el término que no depende de m ni de b, lo voy a pasar del otro lado con el signo contrario. Sería la suma de las yk. ¿Sí? Bien, pues ya está. Yo sé que esta cosa se ve muy fea. Se ve muy fea así como está escrita. Pero realmente, fíjense, esto que está entre paréntesis es una cantidad conocida, porque yo sé dónde están los puntos rojos y xk son las coordenadas de esos puntos. Perfectamente puedo elevar esas coordenadas al cuadrado, sumarlas y obtener aquí un valor, ¿sí? Sin problema. Esto es un numerito, esto que está entre paréntesis es un numerito que yo conozco. Lo mismo, lo que está aquí es un numerito que yo conozco, es la suma de las coordenadas x de los puntos. Esto que está acá es la suma de las coordenadas x de los puntos multiplicadas por las coordenadas y, ¿sí? Todo esto son numeritos que yo puedo conocer. Lo mismo esto, la n, por supuesto, yo sé cuántos puntos son, es un numerito, y esto es otro numerito, ¿sí? A lo que estoy llegando no es más que a un sistema lineal de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿sí? Que es lo más trivial de resolver. Ni siquiera necesitamos meternos con Gauss-Jordan ni nada. O sea, es un sistema en donde despejas una de las variables, ¿sí? La sustituyes en la otra ecuación, resuelves y ya resolviste para una variable y luego te traes esa solución hacia la otra ecuación y resuelves para la otra variable, ¿no? O lo haces a través de, ¿cómo se llama? De Cramer, ¿no? O sea, usas la regla de Cramer, sacas el determinante y... Entonces, es un sistema bastante fácil de resolver una vez que calculas estos 6 números que hay que calcular. O sea, si a este le llamas A este le llamas B, a este le llamas C, a este le llamas D, a este le llamas E y a este le llamas F, pues esto es el sistema A por M más, bueno, le volví a llamar B, no debí llamarle B, vamos a llamarle... Vamos a ponerle otro nombre a la B para que no interfiera con la que sí es B.
Vamos a ponerle G, ¿sí? A por M más G por B igual a C. Y la segunda ecuación es D por M más N, ya ni siquiera le pongo E porque es la misma N. N por B igual a F, ¿sí? Donde mis incógnitas son M y B. Pues ya ese es un sistemita de ecuaciones que lo resuelvo fácilmente. Ya tengo todas las herramientas computacionales para hacerlo, ¿sí? Y con esto, la solución que yo encuentre de este sistema, que sería M y B, esa solución representan los parámetros de la recta, que es la mejor recta que se ajusta a los puntos. Es la recta óptima que se ajusta a los puntos, ¿sí? Entonces, déjenme ver si podemos implementar esto. Nos quedan 10 minutos. Déjenme ver si lo podemos implementar rápidamente en en Python, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí regresión lineal simple. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una función def regresión lineal simple, así le voy a llamar RLS, que tome un conjunto de puntos como argumentos, o sea, las XK y las YK, ¿sí? X, Y. X y Y son vectores que contienen las coordenadas X de los puntos y las coordenadas Y de los puntos, ¿sí? Son vectores. Y vamos a devolver los parámetros de la recta M y B que mejor se ajustan a estos puntos. Entonces, lo único que tengo que calcular son estas cosas que están aquí. Vamos a darles el mismo nombre. A es igual a la sumatoria de las X al cuadrado, ¿sí? Vamos a aprovechar las opciones de vectorización que nos proporciona NumPy para hacer estas operaciones. O sea, yo puedo tomar el vector X, elevarlo al cuadrado y sabemos que esta operación se aplica elemento por elemento y obtengo el vector con todos los cuadrados como un arreglo de NumPy, ¿sí? Y luego puedo tomar la suma, ¿sí?, de los elementos de este vector, ¿sí? Y eso me da A. Esta G, que realmente G y D valen lo mismo, si se fijan. Entonces yo puedo incluso simplificar aquí mi sistema y poner que en vez de esta D tengo la misma G. Porque valen lo mismo. Se me perdió el cursor. Aquí, G. Entonces vamos a calcular la G una sola vez. Es la suma de las X. Ah, bueno, pues G es igual a X.sum. Ya, así de fácil, ¿no? C va a ser el producto de X por Y, ¿sí? Que también aquí lo estoy haciendo elemento por elemento. No es un producto punto, no es un producto vectorial ni matricial. Es un producto elemento por elemento que me va a dar como resultado el vector de los productos de los elementos individuales y luego tomo la suma de todos ellos. O sea, es la suma de las X por las Y. Ahí está. D ya quedamos que es igual a G y E es el número de puntos. Vamos a ponerle N, es el número de puntos que sería X.length o Y.length. Yo aquí espero que X y Y tengan la misma longitud y si no es así, aquí me va a dar un error. Pero pues ya me dará el error, ¿no? Y me falta F, que es la suma de las Y's. Y.sum. ¿Sí? Ya tengo todos los coeficientes de mi sistema. Vamos a formar la matriz del sistema, ¿sí? Y llamar alguna de las funciones que ya tenemos para resolver sistemas. Por ejemplo, tengo esta función que se llama resuelve, que usa Gauss-Jordan. Tengo arriba otra función que se llama Cramer, que usa Cramer, ¿sí? Hasta Cramer. En todas estas funciones, tanto resuelve como Cramer, lo que hago es pasarle la matriz de coeficientes, que sería la matriz AGGN, ¿sí? Entonces vamos a poner resuelve, vamos a pasar la matriz de coeficientes, np.array, vamos a poner una matriz que sea A, G. Ese es el primer renglón. Y el segundo renglón es
g, n, ¿sí? Ni siquiera lo asigno a una variable, qué flojera, así lo ponemos directo. Cierro np.array, coma, y ahora tengo que poner el vector de términos independientes que es c, f, ¿sí? Estas funciones que tengo de resuelve, me parece que ya si yo le puedo pasar en el argumento b una lista, y automáticamente ya me lo convierte a arreglo. Aquí está la conversión a arreglo. Entonces, vamos, ni siquiera voy a hacer trabajo extra, simplemente le paso, ¿qué dijimos que era? C, F. ¿Sí? Y ya está. Ahora, esto me va a dar como resultado un vector, ¿sí? Con la solución, vamos a llamarle S de solución. S es lo que voy a devolver. Es más, ya directamente resuelve, perdón, return, resuelve esa cosa. Me va a dar un vector donde el primer elemento es M y el segundo elemento es B. ¿Sí? Vamos a inventarnos un caso de ejemplo. Voy a crear un cierto número de puntos. Vamos a tomar algún ejemplo. Déjenme ver si en las diapositivas viene un ejemplo. Todo esto que les dije viene en las diapositivas también explicado, ¿no? La función de error, aquí están las derivadas, aquí ya están acomodadas como lo dejamos al final. Bueno, creo que el orden de las ecuaciones es contrario, pero bueno. Aquí hay un ejemplo. Vamos a tomar estos puntos, ¿sí? Y ajustar un modelo lineal a estos puntos. Entonces, déjenme, x es igual a, vamos a tomar aquí, x sí tiene que ser un arreglo, no hice la conversión dentro de la función, entonces vamos a tomar directamente un arreglo, np.array, y sería 1, 1.5 son las coordenadas x de los puntos, 2, 2.5, 3, 3.5 y 4. Por otra parte, y es un arreglo, ¿sí? Con las coordenadas y 1.09, 5.08, 3.54, 6.53, 6.6, 9.12 y 10.95. ¿Sí? Déjenme mostrar una gráfica de cómo están estos puntos. Simplemente ponemos plt.plot x, y para que no me los una con líneas y me quiera hacer una gráfica continua, le voy a poner como argumento una O, una cadena con una O para que grafique circulitos en vez de líneas, ¿sí? Y ahí está la gráfica de los puntos. Estos son los puntos para los cuales yo quiero encontrar una función que describa el comportamiento, ¿sí? No que pase por todos estos puntos, sino que sea una recta que describa el comportamiento de estos puntos. Los puntos, pues sí parece que están más o menos a lo largo de una recta. Entonces, bueno, pues ya tengo las coordenadas de los puntos, aplico la función que hice, vamos a ponerle RLS, regresión lineal simple, de los puntos x, y. Perdón, aquí me fui con la finta de processing de poner x.length, ¿sí? En realidad sería len de x. Len de x. O más explícitamente x.shape subíndice 0. Bueno, quién sabe, porque no sé cómo va a estar, pero bueno, vamos a ponerle len de x. ¿Sí? Es que si x es una función de prueba, pero si x lo paso como un vector, como una matriz de 1 por n,
eso ya no va a funcionar. Pero bueno, vamos a probar otra vez. Y aquí están, ¿sí? Me dice que la recta que pasa por estos puntos es 2.9 por x menos 1.14, ¿sí? No viene aquí el resultado, pero vamos a graficar esta recta, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer un nuevo vector de x, pero que con muchos valores, o no, vamos a graficar directamente una recta. Empezamos en 1 y terminamos en 4. Entonces, déjenme poner un nuevo vector de x, que nada más tenga los extremos. O bueno, tomamos los mismos x. Vamos a tomar y estimado, le voy a poner y est, que sería el valor de esta recta, ¿sí? En estos puntos, ¿sí? Sería m, que es este 2.9 no sé qué, lo voy a copiar directamente, por x, donde x son las coordenadas x de estos puntos, más b. B es menos 1 punto y esta cosa, lo copio de aquí. Y esa es la y estimada. Entonces voy a graficar ahora tanto los puntos, ¿dónde está mi plot? Aquí, como la recta, ¿sí? Entonces, los puntos son x contra y. Y la recta sería x contra la y estimada. Y esta sí le digo que la grafique como una línea continua y no con puntos, ¿sí? Y así se ve. Entonces, los datos originales que tengo yo son los puntos azules y lo que estoy haciendo es ajustar una recta. Formalmente uno diría, estoy ajustando un modelo que describe el comportamiento de estos datos. Es un modelo, no dice exactamente cómo se comportan, pero de manera muy general dice cómo se comportan, pero es un modelo muy simple, pues el modelo es este, ¿sí? Yo con esto puedo, para cualquier valor de x, distinto de estos puntos que ya tengo, hacer una muy buena predicción. Por ejemplo, si me dijeran, oye, y si tuvieras x igual a 5, ¿cuánto valdría la y? Ah, pues mira, no tengo ese dato de los puntos que capturé, pero si me dices eso, pues yo fácilmente lo calculo, ¿no? Vamos a tomar esta expresión y en vez de x pongo 5, y si yo tuviera x igual a 5, yo esperaría que la y estuviera pues por ahí de 13.4, ¿no? Podría estar un poco más arriba, un poco más abajo, porque sabemos que los puntos no se ajustan exactamente a la recta, ¿sí? Pero vamos, no tendría una y de menos 5 ni una y de 82. Sería una y que estaría alrededor de 13, ¿sí? Para que siga el mismo comportamiento de estos puntos. Entonces, este tipo de modelos nos permiten generalizar el comportamiento de los datos que tenemos usando una función simple, pero también nos permiten hacer predicciones para valores que no hemos observado y saber cómo se comportarían, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de la regresión lineal. Esto que hicimos aquí es el caso más simple, regresión lineal simple, pero el lunes vamos a ver cómo podemos extender esta idea para el caso en donde tenemos, por ejemplo, múltiples variables o el caso en donde queremos ajustar modelos más complejos. O sea, por ejemplo, si los puntos que tengo no siguen una tendencia recta, sino que siguen una tendencia curva, pues tal vez yo quiera ajustarles una función que no sea una recta, sino tal vez una cuadrática o una cúbica o un polinomio de algún grado distinto, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto usando la misma idea que acabamos de ilustrar el día de hoy, ¿no? Entonces, bien, de eso se trata la regresión lineal, ¿sí? Esta es básicamente una introducción. No sé si hay alguna pregunta. Si no, pues continuamos el lunes y ya vemos la forma que vamos a utilizar, que es una forma más general para el proyecto. Sigue siendo regresión lineal porque van a ver que todo sigue reduciéndose a resolver un sistema lineal de ecuaciones, pero ya nos va a permitir encontrar funciones no lineales, o sea, polinomios, por ejemplo, ¿sí? Pero se sigue llamando regresión lineal porque se basa
en la solución de un sistema lineal de ecuaciones. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Ok, muy bien. Entonces, nos vemos el lunes, ¿sí? Cualquier cosa, ahí estamos atentos a los mensajes en Teams. Profe, yo tengo una duda, pero es del proyecto. ¿Sí? ¿Qué pasó? Es que ya al terminar, ya al terminar todos los incisos, no me quería aceptar la columna que puse para el rango, para el ejercicio del rango. Entonces agregué lo que dice Conding Latins y ya fue de la forma en la que me lo aceptó. Pero ya al final al correrlo me cambió, tenía las gráficas de los histogramas, me las cambió y ya no me los quiere ordenar cronológicamente. Ok, sí, ahí tú puedes usar las funciones. Cuando sacas un histograma, o sea, el value count, puedes agregar el método sort index para que te ordene con respecto al índice, que en este caso sería la fecha. O sea, sí lo tengo agregado, pero ni así me lo quiere ordenar. Ok, habría que ver exactamente cómo está interpretando las fechas. Porque sí, el tipo de datos que maneja las fechas, establece un orden y todo eso, entonces no debería haber problema. De la otra forma se ordenan como cadenas de texto. Ujú. Ok. Pero lo que puedes hacer es cargar dos veces la base de datos. Una, quitando lo del Latin encoding, ¿sí? Para que te dé los resultados que necesitas con esa parte. Y ya para las gráficas del final, agregar el Latin encoding para que te dé la otra parte, ¿sí? O sea, sí puedes cargar dos veces la base de datos con dos codificaciones, una tomando en cuenta la codificación latina y otra no, y con una sacar unos resultados y con otra sacar otros, ¿no? Ok. Ok, digo, así como que para hacerlo ahorita, sin preocuparse mucho por qué es lo que está pasando, ¿no? Ok. Sí, está muy bien. Ok, Bueno, muchas gracias, profe. por nada. Bueno, entonces, nos vemos el lunes. Ya suspendo aquí el video.